Gracias por continuar con nosotros. Hoy, en el tema del día, vamos a hablar de las personas que se quedan a dormir afuera de los hospitales para poder visitar y atender a sus seres queridos, a sus familiares. Esto es algo bastante común. Kelly Ábrego nos ha preparado una historia y nos presenta diferentes casos. Como si no fuera suficiente la angustia de tener a un familiar en estado delicado, quienes llegan como acompañante de un paciente deben enfrentar las frías noches en los hospitales y no en las mejores condiciones. Lo hacen rodeando los pasillos o sobre cartones en el piso, con la esperanza que cuando salga el sol recibirán una mejor noticia de la salud de su ser querido. Ni nada, uno ahí anda en los pasillos afuera, sin sillas, sin nada y todo ahí uno para arriba y para abajo. A medida que pasan los días, la incertidumbre para los pacientes y sus familias también aumenta. Doña Esther llegó al Hospital Rosales desde Chalatenango. Su sobrina será operada. No sabe cuántas noches tendrá que esperar. Eso desearía de que lo dejen quedarse adentro. Porque fíjese que, pues si aquí está peligrando uno, más como está la situación ahora. Pero voy a ver cómo hago. Es el caso de muchos que llegan a diario a los centros de atención de primer nivel. Para Alcides Gómez, médico del Rosales, esta realidad lleva años. Sostiene que hay alternativas para que los acompañantes de pacientes se refugien por las noches. Áreas de la parte anaranjada que ha sido declarada desde el 2001, que nunca la han querido arreglar, ahí hay áreas que pudieran dar lugar a que los padres de estos niños o niñas pudieran pernoctar. Y cuando ellos se van, pues se van de alta tranquilos, pero ahí puede ser otra área que está deshabitada, prácticamente desocupada, es la zona del Batallón de Sanidad Militar. En medio de esta situación existen personas altruistas como el Ministerio León de Judá de la Iglesia Profética de Altavista. Una vez por semana llevan alimentos a los hospitales. De esa forma ayudan a los familiares de pacientes, quienes en ocasiones no tienen ni para costear sus pasajes de regreso a casa. Hay gente que una cora tiene para el día siguiente, durmiendo en los cartones ahí en los pasillos, ¿verdad? Y a mí me duele ver a gente que están ahí lidiando con sus pacientes. Lástima cuando dicen, yo solo $1 tengo ni para meterle recarga a mi teléfono y hablarle a la familia. Tengo que irme y fíjate que no tengo dinero. Da lástima. Esther no solo enfrentará el frío, la inseguridad y la incertidumbre de no saber de su sobrina, sino que como otros pacientes deben esperar la disponibilidad de medicamentos para que se complete el tratamiento ya en casa. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos Kelly Ábrego. Bueno, esta es una realidad a las afueras de la red de hospitales públicos del país, porque no ocurre solo en San Salvador, en hospitales como el Rosales o el Hospital de Niños Benjamín Blum, ocurre en muchos lugares. El Hospital San Rafael en Santa Tecla es otro lugar donde se da constantemente este tipo de situaciones, donde hay mucha gente que viene con sus parientes que están siendo atendidos en los hospitales y de pronto se ven imposibilitados de buscar un lugar seguro para permanecer o pasar la noche. Entonces creo que esta es una realidad que forma parte también de toda la atención que se brinda en el sistema público, porque creo yo que es de humanidad pensar que alguien que tiene a su madre, a su hijo, a su hermano ingresado en un hospital, pues quiere saber y está pues pendiente, y muchas veces no se les permite quedarse dentro de los hospitales y tienen que, digamos, pernoctar en cartones afuera. Sí, bueno, la mayoría de personas que se ven obligadas a permanecer a las afueras de los hospitales públicos, porque es en la mayoría de los hospitales públicos que esto se da, son del interior del país. La Paz, San Vicente, Cabañas, Sonsonate, Morazán, Chalatenango, ¿verdad? Personas que vienen desde diferentes puntos y pues, se ven obligadas a permanecer a las afueras de un centro hospitalario. Sí, personas que duermen afuera. Afuera, de los hospitales. Sí, porque adentro no hay espacio. Porque ya escuchábamos que a veces solo llegan con lo del pasaje, pero si quieren ir con el familiar, que cuando les den de alta. Pero mientras tanto, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen si no les alcanza? Es que hay una realidad también. En el sistema médico, la mayoría de veces, los especialistas que atienden a los pacientes le dicen a los parientes que no es necesario que se queden, que se vayan a su casa y que la información se la van a dar cuando les toque llegar de visita. Pero en muchos casos la situación de los pacientes es delicada, extremadamente delicada. Entonces los parientes se quedan porque quieren estar pendientes de esta persona. En algunos casos se hacen excepciones y se les permite quedarse dentro del hospital cuidando al paciente, pero a veces si estos pacientes están en áreas que son, digamos, de un control
exhaustivo de parte del personal hospitalario, no se permite que haya personas ajenas a esas áreas. Entonces es ahí donde se dan estas situaciones que la gente dice, bueno, me voy a quedar aunque sea afuera. Lo que decían las señoras ahí, que es triste escuchar a personas que dicen solo tengo $1 y no puedo ni siquiera llamar a mi familia para decirles cómo está el pariente. Entonces realmente esta es una realidad que se vive, y qué bueno que a través del tema del día se enfoca, ¿no? Y se pone en perspectiva. Así es, y aquí hay que mencionar que no se le está echando la culpa a los médicos ni al sistema hospitalario, es que en realidad también ya sabemos y conocemos la realidad en los hospitales de nuestro país, la saturación que existe. Muchas veces a duras penas tienen espacio para los pacientes, pues con qué dificultad obviamente se les estarían asignando espacios a quienes acompañan al paciente o a la persona que está siendo atendida. Y en este caso, pues muy importante mencionar pues todas estas dificultades que atraviesan las personas, sobre todo cuando vienen del interior del país y que se encuentran con la dificultad que no saben ni siquiera dónde permanecer. Les toca quedarse a las afueras del hospital. Porque no pueden comunicarse, como decía ahí, que tengo $1 y ese $1 probablemente sería mejor que lo utilizaran en alimentación, en pasaje, en desplazarse, pero a veces lo terminan utilizando en recarga para el teléfono celular para comunicarse. Esto nos da lugar a plantear otro tema que podría ser bueno que lo lleváramos otro día como tema del día. Ya ven que siempre surgen temas del día en la conversación, y es el internet público, el wifi público. Esto es básico en hospitales de otros países. Hay un internet habilitado, un wifi para todos los pacientes y parientes. ¿Para qué? Para que esta persona que no tiene saldo en su teléfono, pero que sí tiene wifi, pueda conectarse al wifi del hospital y así comunicarse vía WhatsApp call o como tú querrás con sus familiares, y poder decirle, mira, me quedo hoy en la noche aquí en el hospital, así está fulano, así está nuestro pariente. Pero no lo tenemos. Bueno, con que no tenemos, ¿verdad?, otros insumos importantes en el hospital, uno dirá pedir wifi, pero es básico, sí, es una necesidad que hay que llenar también, ¿no? Es que yo creo que es difícil la realidad de muchas personas, porque creo yo que cuando tenés a un paciente en estado delicado, no te vas a ir a tu casa a descansar y lo vas a dejar ahí. Lo que querés es tener información constante, información que te digan cómo va evolucionando, y de pronto las personas sienten que si se van, pues algo puede ocurrir y no van a estar presentes en determinado momento si su pariente necesita, digamos, algún tipo de ayuda o que se dé algún tipo de autorización. Entonces, y esto nos hace caer en situaciones como la que vemos, ¿no? A veces estas personas están a las afueras de los hospitales, y creo yo que no es porque quieran estar ahí, sino porque les obliga la necesidad de estar cerca de las personas que están enfermas. Bueno, y aquí hablábamos de los costos también. La mayoría de personas que duermen en los hospitales no pueden pagar un lugar donde alojarse. Los costos pueden variar desde los 10 a los $20, y a esto le sumamos el gasto de alimentación de $2 por cada tiempo. O sea que en realidad tendría que tener como mínimo $22 por día. Sí, y a esto le tendríamos que sumar, aparte del costo por alojamiento, en el caso de que la persona requiera alojamiento, transporte, como tú decías, Carlos, pero también si esta persona necesita utilizar el servicio sanitario, por ejemplo, esta persona no tiene dónde bañarse, ya lo hemos abordado en otras oportunidades, que les toca conseguir un lugar y obviamente pagar por el servicio. Así es, bueno, como decíamos, hay mucha gente que viene de los departamentos, que viene de diferentes lugares porque buscan atención médica en centros especializados, como el caso del Hospital de Niños Benjamín Bloom y como el caso del Hospital Rosales, porque si bien a veces hay centros asistenciales en el interior, en los departamentos, pero a veces no tienen ciertas especialidades que tienen que ser atendidas en centros como el Rosales y el Bloom. Entonces, y decíamos, imagínense, una madre que tal vez viene con su hijo o su hija desde estos departamentos, y lo que quiere es estar cerca de donde está siendo atendido el menor. Entonces, a veces esta gente le sale más fácil quedarse a dormir fuera del hospital que irse hasta, digamos, ¿te imaginas, Morazán, o irse hasta La Unión, entonces, y tener que regresar el siguiente día? Entonces dice, mejor me quedo, y eso me permite incluso ahorrar comparado con lo que me costaría, digamos, estarme trasladando todos los días hasta allá. Bueno, es la temática que hemos abordado esta mañana.